que no podía comenzar esta presentación si no es echando un vistazo al pasado. Si queremos proyectar el siglo XXI, antes tenemos que ver qué sucedió en el siglo XX. De modo general, quizás demasiado general, el conocimiento universitario a lo largo del siglo XX fue un conocimiento básicamente disciplinar, un conocimiento académico en gran medida desconectado de las necesidades de la sociedad. De acuerdo a esta lógica, los investigadores eran quienes determinaban la relevancia de un problema y establecían un conjunto de metodologías para abordarlos. Primaba un criterio endogámico que produjo un conocimiento homogéneo y permeado por las jerarquías. Categoría 1, 2, 3, 4, revista indexada, revista sin indexación. Es lo que todos conocemos como la academia. Una comunidad autosuficiente, autolegitimada, en la que los agentes compartían los mismos objetivos, publicar en revistas indexadas, y tenían más o menos la misma formación, o por lo menos tendían hacia la misma formación, doctorarse, postdoctorarse. En tanto partícipes de esta cultura académica, los investigadores tenían autonomía para elegir sus temas de investigación, aumentando la brecha entre universidad y sociedad, la grieta. Todos estos elementos, homogeneidad, endogamia, jerarquía, son las marcas indelebles del conocimiento universitario a lo largo del siglo XX. El desafío para el siglo XXI, desde el sur, es pasar desde un conocimiento universitario a lo que llamo un conocimiento pluriuniversitario. Al contrario del conocimiento universitario, el pluriuniversitario es un conocimiento contextual. No busca la autorreproducción académica, sino una aplicación práctica. Y como la aplicación sucede extramuros, es resultado de la interacción entre investigadores y usuarios, entre universidad y el medio. Y no solo eso, en tanto lo que define el conocimiento pluriuniversitario es un problema con anclaje territorial, es naturalmente transdisciplinar. Si los problemas del territorio son complejos, los abordajes deben ser complejos. Y es totalmente heterogéneo, por lo menos si lo comparamos con el conocimiento universitario. Es un conocimiento más de programa que de proyecto. Es un conocimiento más interfacultades que intrafacultad. Es un conocimiento interuniversitario más que universitario. Y como navega entre lo académico y lo social, es anfibio, en esencia, genera sistemas abiertos, organizados de manera flexible, con menores jerarquías. En pocas palabras, las características del conocimiento universitario son cuestionadas por el conocimiento pluriuniversitario, pero en realidad lo que está siendo cuestionado, por lo menos en lo que vengo a traer aquí, es el vínculo, la relación entre sociedad y universidad. Está claro que esta contraposición es un poco exagerada, como por lo general son las comparaciones entre tipos ideales. La realidad siempre está entre ambos polos. Podemos estar más cerca de lo societal que de lo académico, podemos ser más universitarios que pluriuniversitarios. Nuestra universidad, como hija del siglo XX, del corto siglo XX, alguna vez Hoffman, como heredera de la planificación económica, de la planificación dura, y como resultado de la renovación académica de la postdictadura, tiene muchos elementos que podríamos ubicar en el casillero de lo universitario. Y siendo así, se me ocurren algunas preguntas. ¿Cómo hacer que el conocimiento que producimos sea más que eso? Más que un conocimiento que se autolegitima, un conocimiento que se autorreproduce. ¿Cómo hacemos para convertir ese conocimiento en un bien público? Y lo más importante de todo, y es la respuesta que vengo a traerles, ¿cómo hacemos para pasar de un conocimiento universitario
a un conocimiento pluriuniversitario. Para responder estos interrogantes, se me ocurren dos ideas, siempre he pensado desde la investigación, dos ideas que me parece que van en el sentido de materializar un conocimiento pluriuniversitario. Por un lado, la investigación-acción, por el otro lado, lo que Boaventura de Sousa Santos, ese gran cientista social portugués, dio en llamar ecología de saber. Me hidrato y sigo. Vamos a la primera. ¿Qué es esto de la investigación-acción? Es el diseño y ejecución de forma participativa de proyectos de investigación involucrando a la comunidad y a las organizaciones populares. Siempre tratando de beneficiar a esas comunidades con la solución a un problema puntual. Vemos cómo se articulan intereses sociales con intereses científicos. Vemos cómo podemos satisfacer las necesidades de grupos vulnerables. El conocimiento deja de ser un valor de cambio y se convierte en un valor de uso, algo de interés social. Este tipo de investigaciones, que no son privativos de las ciencias sociales, la podemos pensar desde diferentes ámbitos, desde la informática, etcétera, 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 no han sido muy habituales en el sistema universitario argentino. Podemos mencionar algunas experiencias muy valiosas en las décadas del 60, del 70, tiempos emancipatorios, de enorme imaginación social. Y en caso de multiplicar estas experiencias, en caso de apostar por la investigación-acción, yo creo que romperíamos los tabiques que existen entre investigación y extensión. No serían competitivas, una no sería subordinada de la otra, la extensión de la investigación como suele suceder, sino serían las dos caras de una misma moneda. Serían las dos caras de la investigación-acción, serían las dos caras del conocimiento pluriuniversitario. Investigación-acción, la segunda, ecología de saberes. Podríamos pensarla como el complemento necesario de la investigación-acción. No es más que profundizar el camino del conocimiento pluriuniversitario. Podríamos pensarla como una auténtica revolución epistemológica, como algo que no puede ser sancionado a partir de una ordenanza. Lo que sí podemos generar son herramientas institucionales que permitan la emergencia de este tipo de prácticas. ¿Cómo podríamos definir a la ecología de saberes? Podríamos decir que es una forma de extensión al revés, desde afuera hacia adentro de la universidad. Consiste en la promoción de un diálogo entre el saber científico, que la universidad produce y mucho, como bien ha dicho María Eugenia hace un momento, y los saberes legos, tradicionales, los de nuestros pueblos originarios. Romper un poco con ese extractivismo académico, poner al otro en lugar de objeto de estudio. Tendríamos que ir a un esquema de coautoría. Cuando un artículo es escrito por un practicante y por un docente, eso es una coautoría. Si uno va a hacer trabajo de campo a una comunidad indígena, allí hay una coautoría. Y no solo eso, tenemos que tratar de que esas organizaciones evalúen nuestro desempeño. Hay experiencias muy interesantes en Brasil. Por ejemplo, integrantes del movimiento Sin Tierra participaron en tribunales que evaluaron tesis de maestría y doctorado que precisamente pivoteaban alrededor del movimiento Sin Tierra. ¿Quién mejor que integrantes del movimiento Sin Tierra para evaluar una tesis sobre el movimiento Sin Tierra? Parece tautológico, pero nos lleva a replantear muchas de nuestras prácticas. Claro que para eso las normas tienen que cambiar en consonancia de un conocimiento pluriuniversitario. Tenemos que salir de esa mirada tan moderna, tan de la ilustración, que tiene el conocimiento científico como una representación misma de la verdad. La idea es salir de esa postura que tiende a descalificar al conocimiento no científico.
La idea es revertir esa injusticia cognitiva, invisibilizar al otro, que muchas veces reproduce y profundiza injusticias sociales. Es importante que pensemos en esos términos. La ecología de saberes es entonces un conjunto de prácticas que promueven la convivencia activa de diferentes tipos de saberes, partiendo del supuesto, que de ese diálogo pueden surgir cosas interesantes, ricas, que pueden potenciar el rol de la universidad. Y la universidad precisamente debería ser esa plataforma que permitiría a los actores del territorio hacerse, involucrarse con el rol del investigador. Sería una forma de territorializar el conocimiento y que el conocimiento también sea una herramienta al servicio del territorio. Tratar de anudar estos dos conceptos que, como bien dijo Gustavo hace un momento, han ido bastante divorciados en los últimos años. Estas dos propuestas, que las digo muy rápido y espero no aburrirlos, deberían formar parte de un programa de responsabilidad social universitaria. Tenemos que comprender que la producción de conocimiento científico o la formación de cuadros técnicos no es suficiente para legitimar la universidad. Simplemente no alcanza. La universidad del siglo XXI tiene que ser permeable a las demandas sociales, especialmente de aquellas involucradas con sectores que no tienen la capacidad de imponer sus condiciones. Y la autonomía universitaria, la libertad académica, que por lo general es acusada de ser la causante de este divorcio entre sociedad y universidad, yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que es un reaseguro para dar respuesta, una respuesta entusiasta, una respuesta creativa frente a los desafíos que presenta la investigación-acción, la ecología de saberes, el conocimiento pluriuniversitario. Yo creo que tenemos que anudar en una misma conceptualización, sé que es muy difícil, rigurosidad académica y una profunda sensibilidad social. Y quiero terminar con una frase, que es la que está en la diapositiva, que me parece que sintetiza a la perfección el espíritu de esta presentación. La universidad del siglo XXI será pluriuniversitaria o no será. Ese es el desafío. Muchas gracias. Problema y se convierte en una oportunidad. Yo creo que es un reaseguro para dar respuesta, una respuesta entusiasta, una respuesta creativa frente a los desafíos que presenta la investigación-acción, la ecología de saberes, el conocimiento pluriuniversitario. Yo creo que tenemos que anudar en una misma conceptualización, sé que es muy difícil, rigurosidad académica y una profunda sensibilidad social. Y quiero terminar con una frase, que es la que está en la diapositiva, que me parece que sintetiza a la perfección el espíritu de esta presentación. La universidad del siglo XXI será pluriuniversitaria o no será. Ese es el desafío. Muchas gracias. Problema y se convierte en una oportunidad. Yo creo que es un reaseguro para dar respuesta, una respuesta entusiasta, una respuesta creativa frente a los desafíos que presenta la investigación-acción, la ecología de saberes, el conocimiento pluriuniversitario. Yo creo que tenemos que anudar en una misma conceptualización, sé que es muy difícil, rigurosidad académica y una profunda sensibilidad social. Y quiero terminar con una frase, que es la que está en la diapositiva, que me parece que sintetiza a la perfección el espíritu de esta presentación. La universidad del siglo XXI será pluriuniversitaria o no será. Ese es el desafío. Muchas gracias. Problema y se convierte en una oportunidad. Yo creo que es un reaseguro para dar respuesta, una respuesta entusiasta, una respuesta creativa frente a los desafíos que presenta la investigación-acción, la ecología de saberes, el conocimiento pluriuniversitario. Yo creo que
tenemos que anudar en una misma conceptualización, sé que es muy difícil, rigurosidad académica y una profunda sensibilidad social. Y quiero terminar con una frase, que es la que está en la diapositiva, que me parece que sintetiza a la perfección el espíritu de esta presentación. La universidad del siglo XXI será pluriuniversitaria o no será. Ese es el desafío. Muchas gracias.